Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con la serie de estudios en el libro de Hebreos. Hoy estamos en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, y hablaremos de un acercamiento mejor, un acercamiento o una entrada a Dios mejor. Voy a leer estos versículos, Hebreos 4, 14. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión de fe, o sea, seamos firmes en nuestra fe en Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. En otras palabras, Jesús nunca pecó. Por tanto, acerquémonos confiadamente, con toda confianza, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Nunca diga, me da vergüenza acercarme a Dios. Usted y yo podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, con toda confianza. Esta sí es una gran bendición. La palabra acercamiento significa colocar en una posición más cercana. Nosotros, como pecadores, estábamos lejos, distanciados de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, somos hechos más cercanos. Somos hijos de Dios. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo, o sea, antes de ser salvos, ustedes estaban separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. El pecado había creado una barrera entre Dios y nosotros. Vivíamos lejos de Dios, sin esperanza de salvación y condenados al juicio eterno. Pero Dios quería acercarnos otra vez a su presencia. Había una sola cosa que podría quitar esa barrera entre nosotros y Dios: la sangre de Jesucristo. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en la cruz y derramó su sangre para abrir el camino de acercamiento a Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia son salvos por medio de la fe, y esta fe no es de ustedes, pues es el regalo o el don de Dios. No es por nuestras obras, para que nadie pueda gloriarse en sí mismo. Desde Adán hasta la crucifixión de Jesucristo, el hombre tenía que acercarse a Dios por medio del sacrificio de un cordero. Tenía que derramar la sangre de aquel animal para cubrir el pecado de tal persona y el pecado que había cometido. Pero la sangre de animales no pueden quitar el pecado. No pueden eliminar el pecado. Solo lo cubría hasta que viniera el Cordero de Dios, Jesucristo, para morir y derramar su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestro pecado. En el tiempo del Antiguo Testamento, el acceso a Dios fue restringido. El hombre común y corriente no podía acercarse a Dios sin la ayuda del sacerdote en el tabernáculo y luego en el templo en Jerusalén cuando lo construyeron. Aquel sacerdote tenía que ofrecer el cordero a favor de tal persona que buscaba perdón de su pecado. En otras palabras, la persona venía con su cordero, se acercaba al sacerdote, el sacerdote mataba al animal, derramaba la sangre en remisión para cubrir el pecado de aquella persona. Aún el sumo sacerdote enfrentaba ciertas restricciones. Él entraba detrás de la cortina en el lugar santísimo una vez al año con sangre en un recipiente para rociarla sobre el arca, donde moraba la presencia de Dios. Este rito se llamaba el día de la expiación
El pecado del pueblo de Israel sería perdonado por un año más, y luego en el año entrante tendrían que repetir este rito. Cuando Jesús murió en la cruz, justamente en el momento de su muerte, cuando Él está colgado en la cruz y cuando Él dice, consumado es, la cortina en el templo se rasgó, fue rota. Dios la rasgó desde arriba a abajo. Esto significaba que ahora por medio de la sangre de Jesucristo teníamos entrada abiertamente, libremente, acercamiento a Dios por medio de la fe en Jesucristo. El libro de Hebreos en capítulo 10 habla de esta forma. Jesucristo, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Entonces Jesús vino, murió en la cruz del Calvario una vez para pagar por los pecados de todo el mundo y luego regresó al cielo para sentarse a la derecha de su Padre en el cielo. Por medio de una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, cada persona que pone su fe en Cristo Jesús como Salvador es hecho perfecta, santificada delante de Dios. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, la cortina, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe. Tenemos un acercamiento mejor, mucho mejor que lo que tenía el creyente en Dios del Antiguo Testamento. Ahora en esta época de la gracia podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, libremente, confiadamente, por medio de la fe en Jesucristo. Antes éramos pecadores perdidos, ahora somos santos purificados. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Antes andábamos en tinieblas, ahora vivimos en la luz. Antes estábamos condenados al infierno, ahora tenemos vida eterna y un hogar en el cielo. Efesios 2:19 lo describe así. Ahora ustedes ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, por medio de Jesús, ustedes también llegan a formar parte de esta morada de Dios, donde Dios vive mediante su Espíritu Santo. Cada creyente es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es la morada, el templo del Espíritu Santo de Dios. En el momento que una persona se arrepiente de su pecado y acepta a Jesucristo como su Salvador por fe, el Espíritu Santo viene a morar en su vida y sellarle con la salvación de Dios hasta el día que Cristo regrese y nos lleve al cielo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Él está sentado a la derecha de su Padre en el cielo. Él intercede por nosotros en cada momento. Por eso podemos acercarnos. Recuerde el título de este estudio, un acercamiento mejor. Podemos acercarnos con toda confianza al trono de Dios en oración. Podemos llegar con todo el amor que un niño pequeño siente para su papá. Podemos llamar a Dios nuestro Padre, nuestro Papá, nuestro Abba. Es la palabra que utiliza en Romanos. Oiga lo que dice Romanos 8:15. Perdón. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio,
recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahí está el Espíritu Santo, morando en nosotros, confirmando que somos hijos de Dios. ¿Sabe quién más oró a Dios de esta forma, llamándole Abba, Padre? Fue Jesús mismo, cuando oraba en el huerto de Getsemaní, poco antes de ser crucificado. ¿Y qué más oró Jesús cuando Él oró Abba, Padre? Pues Él oró que si fuera posible que pasara de Él esta copa, pero luego Él dijo que no se haga mi propia voluntad, sino la tuya, Padre. Por eso, cuando usted y yo oramos, debemos orar que siempre sea hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. En cualquier situación, cualquier problema, cualquier prueba, debemos de orar que sea hecha la voluntad de Dios. Dios nos ama como un Padre querido. Podemos confiar en su voluntad. Él quiere lo mejor para nosotros. Podemos saber que Dios siempre está obrando a favor de nosotros. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, según la voluntad de Dios. Cristiano, aproveche la invitación de su Padre. Acérquese al trono de gracia. Venga con toda confianza. Hable con Dios tal como hablaría con su Padre o su Madre terrenal. Busque la ayuda de Dios. Dios promete que hallaremos la gracia, la misericordia, el apoyo y la ayuda que necesitamos en tal momento. Gracias a Dios que podemos acercarnos en cualquier momento en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, amigo oyente, si todavía no es hijo o hija de Dios, vaya al trono de Dios con toda humildad. Pida perdón por su pecado y reciba a Jesucristo como su Salvador. Dios le escuchará, le perdonará, le salvará y le dará vida eterna. Que Dios le ayude en su oración. Padre Celestial, te damos gracias que podemos acercarnos a ti por medio de la sangre de Jesús. Tenemos un acercamiento mejor, mucho mejor que lo que tenía el creyente en el Antiguo Testamento, porque ahora en esta época de la gracia, por medio del sacrificio de Jesús, somos hechos más acercados a Dios, como hijos de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este momento conmigo. Comparte este mensaje con otros. Que tenga muy buen día. Que Dios le bendiga.